Desde APAS Extremadura-Saja pedimos que sea un año lluvioso como es normal y que sea aceptable para nuestros campos extremeños, que haga el menor daño posible, con menos exigencias medioambientales, menos burocracia y más transparencia, que esto, como se suele decir y decimos la gente del campo, esto es como pedir peras al olmo. Con los políticos que tenemos en la actualidad, todos estamos ya cansados de hacer este llamamiento y de ver que la respuesta es ninguna. En lo legislativo, deciros que la reforma de la PAC es la reforma menos deseada para el agricultor y el ganadero, el apicultor también, y el propio consumidor. Aquí es la reforma de la PAC deseada por los ecologistas, por las asociaciones ecologistas, no por el agricultor y el ganadero. El sector no pretendía ni quería esta reforma de la PAC. Decir que en lo legislativo denunciamos también la falta de sentido común y de lógica que aplican nuestros gobernantes cuando vemos que tenemos los problemas que tenemos para hacer la quema de restos de poda o para limpiar de malas hierbas nuestros campos, sean de pastos o sean de cereal. En el regadío de barros, como he dicho, el proyecto es muy oscuro y hecho totalmente de espaldas al agricultor. Las ayudas que han sacado este año, sean las de la guerra de Ucrania, las que se han sacado finalmente, no dejan de ser un reparto de limosna después de crujirnos o de sangrarnos a impuestos a todos.